Bueno, el siguiente parásito que vamos a ver se llama Paragonimus. La paragonimiasis es una enfermedad, eh, es un parásito conocido como duela pulmonar. Pues por el nombre ya van a saber ustedes dónde se ubica el parásito. Es una infección que se adquiere por varios parásitos del género Paragonimus, pero especialmente esta especie que es Paragonimus westermani. Es una enfermedad que se conoció en sus inicios como una infección que se presentaba en felinos, ¿sí? En gatos, leones, tigres, pero se dio una zoonosis y pasó de estos mamíferos a darse también en los humanos. Es una, es una enfermedad que en Colombia hay zonas endémicas de la misma, especialmente en Medellín, en Antioquia, hay varias zonas que son endémicas de esta enfermedad. Es producida por un tremátodo, ¿sí? Es producida por un tremátodo. En las personas, los humanos, nos infectamos por el consumo especialmente de langostinos, pero también puede ser por el consumo de caracoles, ¿sí? Porque caracoles, langostas, langostinos, son hospedadores intermediarios de este parásito, ¿sí? Y los humanos, como les digo, pues especialmente por el consumo de langostinos o de langostas, que estén a, a, la metacercaria se enquista en las paredes musculares de este hospedador intermediario, este, y el parásito llega al intestino, atraviesa las paredes intestinales, por el torrente circulatorio llega a los pulmones y se ubica en los pulmones. Generalmente el problema no pasa de ahí. Los parásitos ubicados en los pulmones, cuando las cargas no son muy altas, las cargas parasitarias no son muy altas, y estamos hablando de un paciente inmunocompetente, pues no genera mayores problemas. Casi siempre pasa asintomática, y generalmente se puede dar una clínica solamente asociado a problemas Recording in progress. a problemas pulmonares, ¿sí? A una clínica asociada a efectos en los pulmones. Entonces, en la cual, pues, dentro de lo más característico es la tos seca, ¿sí? Que es necesario tener cuidado porque hay que hacer diagnóstico diferencial, porque puede ser una tos muy parecida a la que presenta un paciente con neumonía o con tuberculosis. Entonces, es necesario hacer diagnóstico diferencial y diagnóstico de laboratorio. Casi siempre en estos pacientes el diagnóstico de laboratorio se hace a través de observar los huevos en el esputo o en el moco. Las personas cuando tosen, cuando tienen los parásitos pulmones, tosen mucho y producen mucho moco, se produce mucho esputo. Entonces, en este esputo podemos encontrar los huevos. Aunque también es necesario decirlo que también pueden encontrarse en la materia fecal, pero especialmente se van a encontrar en el esputo. Los pacientes, en términos generales, van a tener anorexia, se van a sentir muy fatigados, muy cansados. Hay pérdida de peso, puede haber fiebre, debilidad general, malestar general. Pero es una situación manejable que se puede complicar cuando las cercarias comienzan a moverse y pueden llegar al cerebro. Entonces, ahí se presentan situaciones, se presentan complicaciones y se forma una paragonimiasis cerebral.
que puede complicar mucho el paciente, produciendo una especie de meningoencefalitis, ¿sí? Va a dar una especie de meningoencefalitis y una clínica asociada a la formación de granulomas, entonces con lesiones de masa ocupativa, con clínicas que van se van a asociar al tamaño de esa masa ocupativa o a la cantidad de granulomas que se formen. El paciente puede presentar convulsiones, puede tener problemas, pues dependiendo del sitio donde se ubique la metacercaria, puede tener problemas visuales, puede tener problemas auditivos, puede tener problemas, trastornos mentales, bueno, ya dije trastornos visuales, puede tener problemas, hemorragias cerebrales. En el cerebro se complica bastante. El paciente cuando esto llega al cerebro se complica bastante. Y también esta clínica puede variar porque el parásito se puede ubicar en el cerebelo, se puede ubicar en el bulbo raquídeo o se puede ubicar en la médula espinal. Y cuando se ubica en esta médula espinal, pues van a asociarse problemas asociados a dolores y debilidad en las extremidades, cuadraplegia, monoplegia, dependiendo del sitio donde se ubique. Estando en la clínica, cuando estábamos en la Unipamplona, que yo estaba su gerente, el doctor Fonseca, no sé si ya lo conocen ustedes, Marco Fonseca, el neurocirujano, me invitó a una cirugía donde operó un paciente que nos llegó con este tipo de parásito, un paciente que venía no estaba paralítico, pero sí tenía muchos problemas para caminar y mucho dolor al caminar, y era por la presencia de este parásito en la columna. Entonces, en la fase cerebral es bastante complejo. También se presentan algunas situaciones y están asociadas a la presencia del parásito debajo de la piel. El parásito se coloca debajo del tejido subcutáneo y produce una clínica que se conoce como paragonimiosis o paragonimosis cutánea, ¿sí? Donde lo característico es la formación de nódulos en el tejido subcutáneo que se calcifican y no producen dolor ni nada por el estilo, pero sí producen la formación de estos abscesos debajo de la piel. Y por último, como también les decía, el parásito también puede ubicarse en la región abdominal, puede ubicarse en las paredes intestinales, o puede ubicarse en el hígado o en el vaso, ¿sí? Entonces, la clínica se asocia a la formación de granulomas, ¿sí? Y la formación de abscesos con taponamiento de estos conductos, muy parecido a lo que pasa con Ascaris o muy parecido a lo que pasa con Fasciola, ¿sí? Que se calcifican y taponan estos conductos. De igual forma, la metacercaria, cuando están en estas paredes intestinales, generan mucho daño en el tejido epitelial y, y entonces vamos a ver en la materia fecal, vamos a encontrar, se va a producir diarrea que puede ser abundante, con presencia de sangre, ¿ya? Y los huevos se van a observar en la materia fecal cuando se presentan estos casos. Entonces, como les decía, el humano ingiere la enfermedad por el consumo de langostas, langostinos que contienen metacercarias cercarias enquistadas en sus paredes musculares. Cuando ya el adulto comienzan a eliminar huevos que salen a través de la materia fecal o del esputo en el agua, el embrión va a dar origen a un coracidio, a un miracidio, y estos se van a infectar los caracoles, y dentro del caracol el miracidio se va a transformar como les hablaba en la clase pasada, en esporocitos, redia y cercaria, que es la que sale de los caracoles y va a infectar el langostino
o la que o la langosta. Bueno, como les decía, venga, les digo algo. Algo que se presenta en la paragonía es bastante, ¿no? Bastante fuerte. Profe, qué pena es que se le estén recortando mucho. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, señor. Hasta ahora, profe. ¿Desde dónde me escucharon? Porque Sí, señor. estoy hablando aquí y ¿Qué fue lo último que escucharon, porfa? Profe, usted va a comenzar a hablar sobre las manifestaciones clínicas. O sea, ¿no han escuchado nada de lo que dije de manifestaciones clínicas? Sí, eso ya lo Sí, la hablamos. escuchamos, profe. Quedó en que faltaba algo de las ¿Sí? manifestaciones, donde estaba una imagen de paragónimos. O sea, la última Bueno, manifestación sí, fue... es que, a ver, es que dentro de las manifestaciones clínicas hay dos temas que son importantes. Uno, que cuando la carga es muy alta en el cerebro, el paciente va a tener unas cefaleas intensas, un dolor de cabeza insoportable. O cuando la carga es alta en los pulmones, hay formación de esputo, hay presencia de sangre, tanto en el esputo como cuando la persona tose. Por eso hay que tener mucho cuidado y hay que establecer un diagnóstico diferencial con neumonía o bronconeumonía por ese tema. Sí, porque hay formación, en el esputo va a haber sangre, se va a encontrar sangre, entonces se tiene que tener cuidado con ese diagnóstico diferencial de tuberculosis y eso porque es frecuente. Dentro de los métodos de diagnóstico, dentro de los métodos de diagnóstico, pues se hace por observación microscópica de los huevos en el esputo o en la materia fecal, ¿sí? Ese método es muy confiable, ¿sí? Observar y también se le mandan pruebas diagnósticas, se le mandan estudios, se le mandan pruebas de rayos X, se toman foto de placas, se le mandan placas y los pulmones se ven con muchos punticos negros, los pulmones se ven con muchos punticos negros, esos punticos son huevos de paragónimos o calcificaciones de granulomas de estos mismos huevos. Que hay que tener cuidado porque en pacientes que son muy fumadores y todo el tema también se puede presentar este tipo de equivocación. Bueno. Como les decía, se le conoce como duela pulmonar y la enfermedad es paragonimiasis o distomatosis pulmonar. Bueno, tratamiento, praziquantel. Para todos los reumáticos el praziquantel es bastante efectivo. O bitionol, ¿no? Pero praziquantel es bastante efectivo y se consigue muy bien en el mercado. Dentro de la epidemiología y los mecanismos de control, evitar el consumo de
de mariscos, caracoles, ostras que estén crudos, consumir que estén bastante cocidos. Y controle los vectores, pero como le digo, controlar los caracoles es bastante complejo, eso nunca ha servido. Bueno, y la transmisión es por la ingestión de cangrejos, langostas, langostinos crudos. Bueno, listo, ahora nos vamos con cistosoma. Bueno, la chistosomiasis es una enfermedad que en Colombia no la tenemos. Puede ser que al sur de Colombia, por el lado de Brasil, porque en Brasil y en Venezuela sí la hay. Entonces, generalmente la referencio por ese tema, porque nos pueden llegar pacientes de Venezuela o nos pueden llegar pacientes por el lado de Brasil que presentan esta patología. Es transmitida por varias especies, pero la que nos interesa a nosotros, se llama Schistosoma manzoni, que es la que está aquí en Sudamérica y en la región del Caribe. Schistosoma manzoni, pero es producida por varias especies, Schistosoma japonicum, Schistosoma intercalatum, Schistosoma hematobium, Schistosoma manzoni, como les decía. Son varias especies. El huésped humano se infecta cuando entra en el agua y entra en contacto con estas metacercarias, como las ven ustedes acá. Son estructuras fotosensibles, observarlas al microscopio es muy difícil porque les fastidia mucho la luz, uno tiene que trabajar con un campo de luz bastante oscuro, porque se mueven muy rápido, entonces para observarlas es difícil. La cercaria penetra, atraviesa la piel, la vía de entrada es a través de la piel, en la piel que entra en contacto con el agua. Son fotosensibles y son geotérmicas. Geotérmicas no, geosensibles. Una El pregunta. movimiento del agua, dime. ¿Está presentando? Sí, ¿no se ve? No, profe. Ah, perdón. ¿Listo? Ahora sí. Profe, sí. Vale. Sí. Entonces, les decía, son transmitidas por esta cercaria, que son organismos que se ubican en el agua, que son fotosensibles y geosensibles. Ellos detectan el movimiento en el agua y comienzan a nadar para buscar su huésped. La vía de entrada es a través de la piel. Dependiendo de la región, cambia la especie, como les digo, nosotros aquí en Sudamérica tenemos a Schistosoma manzoni, que lo tienen en Venezuela, lo tienen en Panamá, en Brasil, en Costa Rica. Todas esas zonas son zonas sensibles y endémicas para este parásito. El huésped humano, elimina los huevos que salen al exterior y en el exterior del huevo sale la primera forma larval, que es un miracidio. Al igual que en todos los ciclos, comienza a moverse para buscar ese huésped intermediario y llegar al caracol, donde en el caracol se transforma en cisto, luego en redia y luego redia tipo 1, luego redia tipo 2 y en cercarias, que son las que revientan los caracoles y salen de estas cercarias para buscar ese huésped humano. Schistosomíasis es una enfermedad pues que nosotros, como digo, no la tenemos. Sí la tenemos aquí en países vecinos con una afectación bastante grande a nivel mundial.
esta enfermedad es conocida también como bilariasis, como bilarciasis o ectosomiasis, ¿no? Ectosomiasis, como ustedes la quieran describir. Es de mucho cuidado, hay que tener cuidado porque si no se le da un manejo clínico adecuado puede ser letal. Entonces sí es una enfermedad que hay que tenerle cuidado y manejo clínico. Afecta a millones de personas a nivel mundial, en lo que es la región de las Américas, a ver si tengo una por aquí, en lo que es la región de África, Asia, y como les decía, en Venezuela, Brasil, Panamá, Cuba, las Antillas, todas estas regiones se caracterizan por la presencia de esta especie. Aquí tenemos Manzoni, pero también se han reportado algunos casos yo creo que son estados de intercalaton y hematobium. Resalto Schistosoma hematobium. Schistosoma hematobium, la schistosomiasis por este parásito tiene un interés clínico que presenta el schistosomiasis. El parásito vive en la vejiga. Si el parásito se ubica en la vejiga, entonces se producen muchas hemorragias, pérdida de sangre, y porque dañan la vejiga, y la persona cuando orina sangre. Y está asociada, o sea, no hay una asociación, no hay una relación directa, pero sí hay una asociación de schistosomiasis con Schistosoma hematobium con cáncer de vejiga. Como les decía, en las regiones donde hay Schistosoma hematobium, los casos de cáncer de vejiga son muy altos, en lo que es sobre todo India, Indonesia, algunas regiones de África. Los casos de cáncer de vejiga son muy altos y estos casos se presentan donde es endémica la presencia de Schistosoma hematobium. Como le digo, hay una asociación, es decir, se pueden asociar, aunque todavía no se ha demostrado directamente que Schistosoma hematobium produce cáncer de vejiga. Es una enfermedad crónica. Las manifestaciones clínicas se presentan mucho tiempo después de adquirir el parásito. El primer daño asocia al paso del parásito a través de la piel, ¿sí? Entonces, los primeros daños, el parásito atraviesa la piel y causan lesiones, ¿sí? Causan urticaria, causan dermatitis y enrojecimiento, y aparecen muchas úlceras pequeñitas en la piel por donde aparece o por donde atraviesa el parásito, por donde atraviesa la piel. Y ya pues la clínica comienza a asociarse a la formación de abscesos que se van calcificando y van generando granulomas, ¿sí? Que pueden ubicarse en cualquier parte del cuerpo, en la piel, pueden ubicarse en la piel, en el cerebro, en la vejiga, en los pulmones, en el corazón. Entonces, en cualquier sitio donde se ubiquen este parásito y elimine huevos, se van a formar estos granulomas con complicaciones, especialmente si llegan al corazón o llegan al cerebro, ¿no? Como les decía, en las zonas donde hay este parásito, se presenta mucho cáncer de vejiga en estas regiones, y hay una mortalidad alta por este tema. También hay afectaciones a nivel de los pulmones. Las personas presentan siempre una tos que es persistente, afectaciones a nivel del corazón.
Hay afectaciones a nivel intestinal, en presencia de diarrea, con dolores abdominales, ¿sí? Entonces, presenta una clínica que va a variar mucho de la especie, va a variar, depende mucho de la especie y depende mucho de la ubicación del parásito, pero casi todas están asociadas a la formación de granulomas y a la ubicación donde se ubique este granuloma con especial afectación en el cerebro, a nivel pulmonar, a nivel del corazón, que son los sitios donde más se puede complicar el paciente por la presencia de este parásito, de este parásito. ¿Qué más pudiera ser? Bueno, pulmonar con tos persistente, dolores epigástricos. En el hígado también se ubican. Músculo esquelético. Como les decía, toda la patología de esta enfermedad está asociada a esa presencia del parásito, ¿no? A la formación de granulomas que pueden traer afectación por lo menos cuando están en el hígado, en el vaso, pues se va a presentar esa clínica asociada a esto como esplenomegalia, hepatomegalia, hipertensión, que puede complicar mucho al paciente y puede llevarlo a la muerte. Cuando están en la vejiga también pueden presentar estas complicaciones. En la vejiga ya les había dicho que es por Schistosoma hematobium, ¿no? Por la formación de calcificaciones y granulomas. Toda la clínica que se asocia de esta enfermedad está a las de granulomas en los diferentes órganos. El tratamiento de la enfermedad se utiliza, como en los casos que les decía, praziquantel. Es el medicamento para manejo de este parásito. En cualquiera de sus especies, en cualquiera de sus formas y en cualquiera de los tejidos donde se ubica, el praziquantel es muy efectivo. Miren la dermatitis, ¿sí? que se forma y esta inflamación y esta es característico de Schistosoma, sobre todo en las regiones asiáticas, la formación de este abdomen abultado, ¿sí? por la presencia del parásito. A diferencia de los otros que son hermafroditas, el Schistosoma sí hay macho y el macho es mucho más grande, ¿sí? Que en este caso el macho es más grande que la hembra. La hembra se ubica en esta estructura que se llama canal ginecóforo o canal ginecóforo, donde están continuamente en cópula estos dos parásitos constantemente produciendo huevos. Una característica que nos permite el diagnóstico por observación de los huevos de este parásito es la presencia de estas espinas, de estas espículas. Esta es el Schistosoma manzoni, esta es Schistosoma hematobium, ¿sí? En el manzoni la espícula está a un lado, al lado derecho, ¿sí? Al lado derecho, izquierdo, ¿no? Pero es una espícula bastante pronunciada. En Schistosoma hematobium la espícula está en el extremo, ¿sí? Es una espícula en el extremo anterior. Y en Japonicum la espícula es bastante pequeña, casi no se nota, el huevo es más redondo. Aquí vemos la presencia de estas vesículas que se forman por la presencia de la entrada de las cercarias. Y esta fotico, vean traje esta foto para que vean la espícula, la espina que se forma en Schistosoma manzoni. Y esta es una fotografía de una cercaria, para que la vean ustedes un poquito más clara. Estas se mueven, como les decía, a microscopio son difíciles de ver, porque si usted no tiene los cuidados
de luz, el parásito se mueve mucho, entonces no se deja casi fotografiar. Entonces hay que manejar, hay que trabajar con poca luz. Y esto es una fotografía de macho, ¿sí? Permiten adherirse a las paredes, a paredes intestinales o paredes del tejido donde se encuentren. Y este es el canal ginecoforo, donde le digo que se ubica la hembra y están reproduciendo constantemente. Es una enfermedad con un interés clínico bastante alto, muy diseminada en lo que es África y Asia, y en algunas regiones aquí de Latinoamérica y la región del Caribe de las Antillas. Bueno. Esta es una imagen, les monté esta imagen, están controlando el vector, el molusco, son uso de moluscicidas para el control del parásito, del hospedador intermediario, pero casi no, de verdad no es muy efectivo, es perder el tiempo con este tipo de temas. Bueno, esta imagen la dejamos para lo último. Cuéntenme una cosa, ¿cuántas clases nos hacen falta? ¿Cuándo terminamos? ¿Rubén está por ahí? Profe, si no estoy mal, a la primera semana de julio estamos terminando Pero semestre. con parciales, Sí, o Según, sea, según No calendario, el terminamos 26 de junio. antes. Terminamos el 26 de junio. es O sea, que sí, faltarían es dos que clases. Faltarían 2 clases antes de la semana de parciales, creo. tenía la duda, creo que me habían dicho que era el 26, pero todavía, es que no lo tengo claro porque esos calendarios están más locos. Yo me acordaba que parciales empezaba el 21 de junio, profe. 21 a 26. Ujú, No, exacto. parciales no. ¿No? Yo ¿Lo me han movido? imagino que los parciales, yo creo que los parciales serán el 28, 29. Profe, qué pena. Bueno, dime. En cuanto a la revisión del parcial, ¿Por qué no me lo dijeron al inicio? Si quieren, el martes cuando comience clase, porfa, me acuerdas y antes de iniciar clase sí, pero acuérdenme antes de iniciar clase vale, profe. y Muchas miramos gracias. el parcial, ¿te parece? Vale. Listo. Sí, si usted tiene alguna duda, alguna corrección, la hacemos, no se preocupe. Bueno, Profe, qué pena. para terminar, dime. Profe, qué pena, es que aquí estamos hablando y todos estamos de acuerdo y todos hemos anotado que era del 21 al 26 de junio los parciales. No sé si es que han cambiado las fechas o qué, pero que Sí, profe. sepamos En ahí. el acuerdo. Voy en el a Según preguntar en calendario académico, sí está del 21 al 26. 6 parciales. Listo, voy a averiguar en el programa y en la próxima clase les confirmo. ¿Listo? Listo, por Para favor. ver cómo quedó el calendario. Bueno, chicos, vamos a hablar parte de filarias. Las filarias son parásitos también, son parásitos císticos, afectan tejidos. Estos ya salen del combo de los cestos y de los trematos. Estos son gusanos tisulares que afectan especialmente el sistema linfático, ¿sí? Que afectan especialmente el sistema linfático. Son producidos por por parásitos conocidos como filarias, ¿sí? Filarias. Y la enfermedad que produce se llama filariasis. Filariasis por Wishereria crofti o filariasis por Brucia malayi o por cualquiera de estas formas. Vamos a ver.
Eh, como les decía, son parásitos que afectan especialmente los vasos linfáticos, donde se ubican, pero de igual forma afectan nuestros tejidos y otras cavidades. Una característica de esta enfermedad es que tienen los hospedadores intermediarios son artrópodos muy conocidos por otras infecciones, por otras enfermedades infecciosas. Aedes aegypti, Anopheles, Culex, que como ustedes saben son vectores que transmiten dengue o malaria o zika o fiebre amarilla, o Anopheles o Culex que transmiten malaria. Entonces, son transmitidos a los humanos estas filarias por la picadura de estos mosquitos, ¿ya? Por la picadura de estos mosquitos. Existen varias especies, yo creo que la de mayor importancia clínica es Wuchereria bancrofti, ¿sí? Que produce filariasis linfática o wucheriosis. Son gusanos redondos, filariformes, transparentes, blancos. Este color que ustedes ven acá es por la utilización de uno para verlos al microscopio utiliza muchos colorantes para poderlos ver y poderlos definir porque son todos blancos, transparentes, no se ven bien. Una característica que sí tienen es que el extremo posterior, ¿sí? El extremo posterior es supremamente aplanado. Como ven ustedes, es como si fuera una cinta. Es como una cinta, es una característica de este parásito. Bueno, la filariasis linfática es endémica en la región de las Américas, ¿sí? También se conoce con el nombre de elefantiasis y es de periodicidad nocturna. Y les digo este tema de periodicidad nocturna porque para el diagnóstico de la enfermedad se hace a través de la observación de las microfilarias en sangre. Se hace por la observación de microfilarias en sangre. Si no se tiene en cuenta el tipo de periodicidad de la microfilaria, y nosotros tenemos la sospecha de que es un paciente con filariasis, y tomamos una muestra de sangre en el día, no vamos a encontrar nada en la sangre y podemos dar un diagnóstico errado. Entonces, si hay sospecha de que es microfilaria, la sangre, la muestra de sangre se tiene que hacer en la noche, en tarde-noche, para poder ver las filarias. ¿Por qué creen ustedes que pasa esto? ¿Me escuchan? Profe, algo parecido como el vermicularis, o sea, como que el cuerpo se relaja. No. Le doy 3 puntos le doy, a ver, vamos a ponerle, le doy 5 puntos para el quiz que les voy a hacer y que yo hago al final de esta. ¿Por qué Profe, creen? ¿puede repetir la pregunta, por favor? Bueno, que la periodicidad de las filarias es nocturna, es decir, para usted tomar una muestra, para poder usted ver la presencia de las filarias en sangre, la hora en la que usted toma la muestra de sangre es tarde-noche, o sea, después de las 5 de la tarde. Porque si usted la toma en el día, no va a... Porque es la hora de máxima actividad de los mosquitos que lo transmiten, profe, ¿o no? Sí, señor. ¿Cómo se llama usted? Luis José Sánchez. Luis José, me acuerda. Porque es exactamente la hora de máxima actividad de los mosquitos. Como ellas necesitan, para poder llegar a un huésped, a un nuevo huésped, necesitan ser transportadas por su vector. En América, en nuestra región, la hora de alimentación de los mosquitos es tarde-noche, después de las 5 de la tarde, 5:30, depende de la región, pero es tarde-noche. Esta hora es que ellos se entran a alimentarse. Entonces, las microfilarias, que no sabemos cómo carajo saben eso todavía no está claro, salen de los tejidos, salen del sistema linfático y entran al torrente circulatorio y comienzan a moverse por el torrente circulatorio.
a la espera de que el huésped, que el hospedador intermediario se alimente, ¿sí? Se alimente y adquiera las microfilarias en fase L3. Entonces, por esta razón, para filariasis linfática, en la toma de muestras de sangre de estos pacientes, cuando tienen sospecha de que tienen filariasis linfática, en América, en estas regiones se tiene el periodo de la hora de alimentación. Entonces, el parásito, el vector, el mosquito, al alimentarse y si está infectado con larvas L3 del parásito, entran al torrente circulatorio y a través del torrente circulatorio llegan al sistema linfático, que es su sitio, su nicho donde ellos, donde comienzan donde se ubican y comienzan a madurar, a alimentarse, pasan a L4, que es la forma adulta, y comienzan a reproducirse. Aquí, al igual que en el otro caso, que hay ¿cómo es? Diferencia de tamaño, dimorfismo sexual, el macho es más pequeño que la hembra. Cuando se reproducen, la hembra no elimina huevos, la hembra elimina de una vez las filarias, las microfilarias que entran al torrente circulatorio en las horas que les digo, y cuando nuevamente a esa hora se alimenta el mosquito, adquieren las microfilarias, ¿sí? Que se adhieren a los tejidos musculares y a la parte torácica a la región torácica del mosquito, y comienzan a madurar de L1 a L2 y L3. Cuando ya llegan a fase L3, las microfilarias migran, se dirigen hacia la probóscide, hacia la trompa del mosquito, para que cuando éste se alimente, pues realmente reinicie y se inicie nuevamente el ciclo. Ese es más o menos el ciclo que tiene el parásito. A nivel patológico, la patogenia está asociada, es una enfermedad crónica que puede presentarse después de mucho tiempo, ¿sí? Presenta un periodo prepatente de 1 año, pero la fase crónica aparece mucho tiempo después, muchos años después, donde las lesiones más características están asociadas a taponamientos de los conductos linfáticos. Hay daño de los vasos linfáticos, ¿sí? Por la acumulación de estas filarias, lo que va a producir, como ven ustedes ahí, lesiones genitales. Esto para el caso de Buchereria bancrofti, ¿sí? Especialmente, que se acumulan en los tejidos, en este tipo de tejidos, tanto en los testículos como en las glándulas mamarias. Entonces hay inflamación del escroto, hay inflamación del cordón espermático. Una característica para todos es el engrosamiento del tejido. El tejido se oscurece, la piel se oscurece, ¿sí? Y esta piel se produce engrosamiento, se pone gruesa. Y como les decía, lo más característico de esta enfermedad es el taponamiento de los conductos. La fase, como les decía, la fase inicial, puede durar, es asintomática durante varios años. El paciente puede tener un parásito que está reproduciéndose y no se entera, ¿ya? Presenta una fase aguda que no da una clínica y que no va a permitir un diagnóstico de la enfermedad. Está caracterizada por fiebre y malestar general, y puede presentarse inflamación de los ganglios linfáticos, ¿sí? En cualquier parte del cuerpo donde se ubique el parásito, pero que no va a dar un diagnóstico para poder determinar qué puede ser Este es el problema de esta enfermedad. Es que cuando ya se determina la presencia del parásito, generalmente se hace en el periodo, en una fase crónica. Y si se hace en una fase crónica, ya no hay ningún medicamento que sirva. Ya más que manejo farmacológico, el manejo es quirúrgico, es extirpación de tejidos dañados o de tejidos calcificados por la presencia de las filarias. Entonces, la clínica
característica de esta enfermedad aparece 10, 15, 20 años después, ¿sí? Y generalmente está asociada, como les decía, por los taponamientos de los conductos linfáticos, por la formación por esta obstrucción. Entonces, el parásito, los huevos que se producen, el parásito se calcifica y entonces va a producir este tipo de respuesta. ¿Cómo los vectores que la transmiten otras enfermedades? A veces se puede hacer un diagnóstico en fases tempranas. Se puede hacer un diagnóstico en fases tempranas entonces, digamos, cuando llega un paciente con malaria o llega un paciente con dengue y que hay una multiinfección parasitaria, es decir, el vector tenía tanto malaria o cualquier otra enfermedad y también habían filarias. Entonces, generalmente el paciente llega al médico o al centro hospitalario por clínica asociada a malaria, pero dentro del estudio se puede identificar también filaria. Cuando se identifica en esta fase inicial, el manejo clínico, el manejo farmacológico es bastante efectivo, porque en las primeras fases donde no hay daño de tejido, el medicamento sí es efectivo para matar el parásito, pero aquí ya pero aquí ya en una fase crónica, los resultados el medicamento no sirve absolutamente para nada. Entonces, este taponamiento de estos conductos, de estos vasos linfáticos, esa obstrucción, pues hace que en nuestra región se presente una enfermedad que es muy conocida, como les decía al inicio de las clases, para las personas que somos de la región de Ocaña, y me acuerdo yo que íbamos mucho al agua, mucho no, pero cuando por allá al agua de la Virgen, veía uno este tipo de pacientes allá a la subida del agua de la Virgen. El agua de la Virgen, para los que no son de Ocaña, es un monumento que hay a la Virgen de Tocoroma. Y se veía mucho este tipo de pacientes que, de acuerdo a algunos indicios que he averiguado, son pacientes que vienen de la región del Catatumbo, especialmente por el lado de Convención, por el lado de Convención y todos estos pueblitos que hay por ese lado que forman parte del Catatumbo. Entonces comienzan sobre todo en las extremidades inferiores, a darse una patología en la cual la pierna adquiere la forma de hay un engrosamiento de la piel, un oscurecimiento de la piel, y da esta apariencia como si fuera la pierna de un elefante, y por eso se le conoce también como elefantiasis. Pero, como le digo, no solamente las extremidades, puede afectar cualquier parte del cuerpo, cualquier órgano. Entonces, el daño crónico es irreversible. Aquí no hay manejo farmacológico, sino se tiene que producir un manejo quirúrgico para extirpación de tejido dañado. El diagnóstico, como les decía, es ver las microfilarias en la sangre en horas nocturnas. Se toma una muestra de sangre, se monta o se hace una gota gruesa y se observan en el microscopio. De igual forma, se puede hacer diagnóstico indirecto con inmunofluorescencia, ELISA, PCR, cualquiera de ellos. El DEC o dietilcarbamesamina es un medicamento muy efectivo, así como ivermectina. Estos medicamentos son muy utilizados en el sector agrícola. Son medicamentos para el control de parásitos en el ganado, pero existe también, y la ivermectina, como ustedes saben, se volvió muy famosa en estos días por el tema del COVID, ¿no? Entonces, pero son medicamentos que se utilizan para la fase inicial de la enfermedad. Ya para la crónica esto no sirve para nada, tiene que hacerse manejo quirúrgico con cirugías reconstructivas y eliminación de tejido interno.
Bueno, y ya para terminar, entonces, existen otras especies como Bruggia malayi. Bruggia malayi no la tenemos acá, Manzonella, son parásitos más de África y de Asia, ¿sí? Malayi tiene ciertas características porque por las afectaciones en los tejidos, en los órganos sexuales, en los tejidos de estos órganos sexuales como el escroto o como el tejido mamario. Pero todas iguales a la acumulación de filarias en los conductos linfáticos y nódulos linfáticos, que es lo que produce el abultamiento y el engrosamiento de estos ganglios. Listo, chicos. Entonces, dentro de la epidemiología y prevención es la misma que se hace para control de Leishmania, perdón, fiebre amarilla, que es control. Esto es mucho más fácil, utilizando repelentes, utilizando fumigaciones de criaderos de estos mosquitos, utilizando ropa larga en zonas donde esté la presencia de mosquitos, sean endémicas de estas enfermedades, el uso de toldillos en ventanas, puertas y para dormir, dentro de las medidas de prevención. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? Chicos. ¿Aló? No, señor Norte. Entonces, para la próxima clase, vemos dos filarias que me hicieron falta y vamos a comenzar con Leishmania y Chagas. ¿Listo? Y me acuerdan al inicio de la clase para que revisemos el tema de los parciales. ¿Vale? Vale, profe. Listo, Gracias. profe.